Bueno, seguimos con la segunda etapa de esta clase del miércoles que se había cortado un poco el otro día. El tema pendiente que había quedado era la lectura de Lentini, esto de las transformaciones de la cuestión social habitacional, es el texto de ella. Esto está en la unidad 1 y habla específicamente de los enfoques habitacionales. Entonces vamos a avanzar un poquito en esto. Es la cuestión social habitacional, lo que habíamos hablado. Vamos a hablar de los paradigmas y algunos de los autores centrales en esta materia, en este texto, que son Le Corbusier, John Tanner, Emilio Pradilla. Vamos a ver un recorrido histórico del rol del Estado y las formas de abordar que ha tenido el Estado y la ciudad el tema habitacional. Bien, bueno. Entonces, lo primero que empieza a señalar la autora es esto de qué es la cuestión habitacional, la cuestión social. Y ella dice, bueno, la cuestión social se dan en todo momento de la sociedad histórico, y dice ella es una dificultad fundamental que pone en riesgo la cohesión de una sociedad hasta su fractura. Es decir, fíjense ahora lo que está pasando, por ejemplo, creo que les comentaba en el video anterior, con las tomas en Buenos Aires, las tomas de tierra, ¿no? Esto puede poner en riesgo la cohesión, la integridad social, las bases de toda comunidad. El tema habitacional y el de la vivienda es un tema trascendental, todos los factores que hacen al hábitat digno. Bien, lo primero que empieza a trabajar la autora es qué son los enfoques en materia habitacional, y es como habíamos dicho, son las distintas miradas, las formas como el Estado ha ido tratando de resolver el problema de la ausencia o la escasez de vivienda. Como el rol del Estado varía, ustedes lo saben, y el rol del Estado muchas veces está conectado con el modo de producción de determinado proceso histórico. Por ejemplo, el modelo de producción agroexportador genera un propio Estado con una forma específica de actuación, y por lo tanto este modo de Estado o esta forma de Estado tiene una visión particular con respecto a cómo resolver el problema de la vivienda, ¿no? Entonces, dice la autora, son posturas teóricas, son enfoques y las formas de abordar el problema de la vivienda. Muchas veces estos perduran, se fusionan y trascienden un periodo histórico, es decir, hasta el día de hoy podemos ver enfoques que son propios de la época de 50, como vamos a ver enseguida, el enfoque central sectorial, con un enfoque facilitador. Pueden fusionar, si bien en cada época histórica alguno tiende a prevalecer sobre otro, pero no quiere decir que el otro no se mantenga, ¿no? Bueno, el primer enfoque que identifica la autora es el enfoque higienista, que surge con la primera revolución industrial. Fíjense los periodos, 1780, 1850, son las primeras migraciones del campo a la ciudad, por esto mismo la revolución industrial, ¿no? ¿Cuál es el concepto? Siempre va a trabajar estas tres dimensiones la autora, va a analizar cada enfoque y el contexto histórico, el concepto que hay del hombre y de la sociedad, y cuál es el problema de la vivienda y cómo se ha resuelto, ¿eh? Entonces, ella dice que en este primer enfoque higienista, ¿por qué se llama higienista? Bueno, porque el principal problema que hay en esta época son de condiciones de higiene. ¿Cuál es la situación que se produce socialmente? Principal, la migración del campo a la ciudad, de personas que se ven atraídas hacia la ciudad por que hay posibilidades de empleo, llegan a la ciudad pero no encuentran empleo pero no encuentran vivienda. ¿Bien? Entonces estamos en una época de capitalismo extremo, sin derechos sociales, por lo tanto el factor de la vivienda, la escasez de vivienda empieza a generar problemas en toda la sociedad, y a toda la comunidad empieza a preocupar sobre todo a las clases altas, que se empiezan a generar enfermedades como la fiebre amarilla de Buenos Aires, que generó un alto contagio y un desplazo, por ejemplo, de la sociedad, de la clase alta de Buenos Aires hacia las zonas hoy de alto poder adquisitivo, como puede ser Belgrano.
esa zona que era abandonada por las clases altas eran ocupados por estos inmigrantes o obreros que no tenían vivienda y vivían todos en estas casas que se llaman de inquilinatos, que son como viviendas compartidas, ¿no? Entonces, el problema de la vivienda en esta época comienza a tomar estado público a partir de los problemas de salud y higiene. Fíjense que relacionado, les comentaba a los chicos el otro día, este enfoque con el problema que tenemos hoy para poder garantizar condiciones de higiene en viviendas que son precarias. ¿Por qué dice que la forma de intervención es el patronato y la filantropía? Porque ante esta ausencia de vivienda y la construcción de villas obreras, la solución fue que las clases más altas alquilaran sus viviendas o se empezaran a preocupar sobre este problema, pero no había una intervención plena del Estado construyendo vivienda, ¿no? Entonces había una especie de ayuda, una filantropía por parte de las clases altas a estos sectores. Y bueno, objetivamente esto es un poco la solución que se da: un patio compartido con habitaciones separadas, con muy malas condiciones de salubridad. Esto podemos observarlo en estas otras imágenes. El típico inmigrante, esto es muy común del principio del siglo XX en Argentina, ¿no? Inmigrantes que venían tentados por grandes promesas en América Latina y escapándole a la guerra y a una economía muerta como había pasado en Europa. Esta es otra ciudad en este enfoque higienista, donde el Estado no intervenía, no daba vivienda y solamente existía una solución por parte de las clases altas que encontraban estos grupos migratorios, ¿no? Bueno, así es, se creó, se constituyó, esto es la Boca Buenos Aires, que hoy en día conserva las fachadas de este enfoque. Y acá también, fíjense, esta es una foto de acá de la calle Juan B. Justo de Mendoza, donde también se da esta situación donde los inmigrantes venían tentados por las posibilidades de trabajar en la viña y los dejaba en la calle Belgrano el tren, pero ahí mismo no tenían vivienda, entonces lo primero que conseguían es esta habitación de inquilinato por alquiler, ¿no es cierto? Alquileres compartidos. Es decir, que en Mendoza también se daba esta solución. Bien, bueno, el otro enfoque, ya a mediados del siglo XX, casi, fíjense que dice contexto histórico va de 1920 a 1970, estamos en un proceso de consolidación industrial, de masividad, tiene que ver con la producción masiva, acuérdense que esto es conocido como taylorismo o fordismo, pueden chequear en internet si tienen alguna duda de qué son estos conceptos de taylorismo o fordismo, pero básicamente consiste en la producción masiva de productos, producción masiva. Esta es la época de Ford, Henry Ford, que es el que empieza a producir el auto en forma masiva, es decir, todos los habitantes de Estados Unidos podían adquirir un auto, un automóvil, si lo podemos fabricar de manera masiva, en masividad, ¿no? El contexto histórico es de urbanización explosiva, recuerden el concepto de urbanización, es decir, crecimiento constante de las viviendas y de las ciudades. Concepto del hombre, acá entra la idea del estado de bienestar. ¿Y qué concepto tenía el estado de bienestar? Bueno, recuerden esto de que el ciudadano es garante de derechos, tiene una serie de derechos sociales y políticos que el Estado debe garantizar, y acá entra a jugar esto de que el Estado debe garantizar un derecho a la vivienda, ¿eh? ¿Cuál es la forma de intervención que toma el Estado, tanto en Argentina y a nivel mundial? Es la producción masiva de viviendas. El concepto que se utiliza es la vivienda como máquina de habitar y está relacionado con un arquitecto, Le Corbusier, que es un francés muy conocido en el mundo de la arquitectura, que propone la producción masiva en gran cantidad de viviendas para todos aquellos que la necesiten. Esto, bueno, tiene su explicación porque es la respuesta que Europa brinda luego de la Segunda Guerra Mundial, donde las ciudades habían quedado totalmente devastadas y era necesario generar soluciones, es decir, no habían quedado ninguna vivienda sana, ¿eh?
¿Cuáles eran las características? Eran de baja calidad, pero tenían un alto impacto urbanístico, y ahora lo van a ver porque lo que mostraba o lo que denota era una gran cantidad de complejos habitacionales que, bueno, yo en la clase pasada demostrabas que uno de los críticos principales a este enfoque había sido Jane Jacobs, que es una ingeniera, una mujer que va a criticar esta solución habitacional. Son viviendas residenciales multifamiliar para la gente, y bueno, van a tener grandes, bueno, este es un modelo. Acá fíjense la Facultad de Medicina que conserva la estética, no quiero decir que tenga lo mismo, pero bueno, es interesante ver que este modelo en Argentina, ¿por qué fracasa un poco? Bueno, básicamente porque primero no se puede llevar toda la vivienda a cada familia, el Estado no tiene capacidad para darle a todos este tipo de solución habitacional, que son estos grandes complejos, ¿no? Sirvió de hogares, Sin embargo, este enfoque va a ser criticado, y esto lo pone Lentini, básicamente primero por John Tanner, que va a criticar este enfoque central sectorial. Me olvidaba decirles, se llama central sectorial porque es el Estado el que el Estado-nación, el que centraliza la toma de decisiones y dice cuánto dinero se destina y cuánto para cada provincia. Pero más allá de esto, el que va a criticar fuertemente este enfoque es este arquitecto que se llama John Tanner. Este arquitecto va a decir, era un arquitecto inglés que había trabajado en Perú, y había visto esto de que las comunidades o la propia sociedad tenían la posibilidad o podían generarse su propia vivienda, y lo que debería hacer el Estado es ayudar a estos procesos, guiarlos, porque el Estado en América Latina no podía generar una vivienda para todos. Entonces John Tanner va a proponer la autoconstrucción. Entonces este es el enfoque alternativo, bueno, que tiene el contexto histórico. Se empieza a hablar, esto es importante, de pluralismo y diversidad cultural. Esto que tiene que ver y que la solución de una vivienda universal para todos los ciudadanos no tiene en cuenta la diversidad cultural que existe en la comunidad. Es decir, la vivienda que promueve el espacio central sectorial o el enfoque central sectorial muchas veces no tiene adecuación a las realidades de cada hogar. Fíjense, por ejemplo, una persona, un grupo familiar o un hogar con 10 miembros de familia, y entonces reciben la solución del enfoque central sectorial. No se adapta a las condiciones culturales o este tipo de solución para el área rural, por ejemplo, entonces, al principio, ¿no? Entonces el Estado lo que debe hacer es apoyar esto de la autoconstrucción. Lentini va a señalar que este enfoque alternativo va a ser fuertemente criticado por el enfoque estructuralista. El enfoque estructuralista es básicamente la visión marxista en materia de vivienda. Su principal autor es Pradilla Cobos, que es un colombiano, y que va a decir que la solución que propone Tanner, esto de la autoconstrucción, lo único que hace es generar mayor explotación hacia los obreros, porque son la misma familia los que tienen que realizarse su propia vivienda, y vienen de trabajar 8 horas o 16 horas en una fábrica para después ponerse a construir o autoconstruir su propia vivienda en los horarios de ocio y de descanso. Entonces él está totalmente de acuerdo y en contra del enfoque de autoconstrucción, y rechaza la visión que habíamos dicho de John Tanner. Bien, este está. Después en los 90 viene este enfoque facilitador, el enfoque facilitador para Mercedes Lentini tiene que ver con la crisis del Estado benefactor, con la incapacidad, digamos mejor dicho, del enfoque central sectorial de poder darle una vivienda a cada uno de
de los habitantes. Entonces, este enfoque facilitador que viene de la mano del Estado neoliberal, dice, bueno, acá el que debe hacerse cargo un poco de la solución habitacional no es el Estado, sino que es el mercado mediante el libre juego de la oferta y la demanda. Esto ya lo hemos escuchado en los discursos neoliberales. El Estado no debe intervenir, debe ser garante nada más de los contratos, y lo que debe generarse es que el Estado brinde créditos hipotecarios para que ayude